manual del sistema de cadena de custodia son los objetivos del sistema de cadena de custodia. Pero más que entender pues este objetivo, me interesa es estas partes. Yo acá le coloqué etapas del sistema de cadena de custodia colombiano. Entonces, ¿cuántas etapas tiene el sistema de cadena de custodia colombiano? Antes se habían escrito 6, pero ahora ya hay 7. Entonces, observen que ya habla de la disposición final. La disposición final también era un tema que no se sabía. Por ejemplo, pues cuando ya pierden la capacidad demostrativa, entonces pues se tiene que desechar. ¿Y cómo es el protocolo para desechar esas muestras? Entonces, Medicina Legal tiene que mandarle un oficio a cada una de las fiscalías encargadas del caso y decirle, vamos a desechar tal muestra porque pues ya va a cumplir los 3 años. Se hace como 3 avisos por escrito y finalmente pues el fiscal ya ordena y creo que si no se manifiesta pues se hace igual la eliminación de esas muestras, que si se tienen que ser quemadas, que dónde tienen que hacer, todo eso ya está contemplado dentro del manual de cadena de custodia, del sistema de cadena de custodia. Entonces vamos a leer el objetivo pues para contextualizar las otras etapas. Establecer las directrices del sistema de cadena de custodia colombiano. Ese es el objetivo, establecer las directrices durante las diferentes etapas asociadas al hallazgo, recolección, embalaje, transporte, análisis y almacenamiento de los elementos materiales probatorios. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Hallazgo, recolección, embalaje. Y estas tres la hemos visto mucho, o los que hemos diligenciado en la cadena de custodia y en el rótulo pues en el rótulo que marca pues la muestra ofrecido pues por el manual. Transporte, análisis, hay cosas nuevas del transporte. El análisis, ¿qué es el análisis? Pues allá en los laboratorios de medicina legal, de la policía, de la SIJIN o del CTI, es donde se hacen los análisis y almacenamiento de estas muestras. Entonces, lo anterior simplemente era para llamar su atención en 3 etapas importantes que son las que ustedes ustedes deben manejar bastante bien a la hora de interrogar a un perito médico en cuanto a la toma de muestras, ¿sí? Entonces, estas 3 etapas, halló, recolectó, embaló. Entonces, ¿cómo sucede a nivel de los profesionales de la salud, tanto médicos legistas, médicos forenses o médicos generales que trabajan en las clínicas? Entonces, él halló, pues, ¿quién tiene que hallar? Siempre en un examen sexológico, como quien la examina, el examen físico es el médico, entonces es el médico el que halla. ¿Qué es hallar? Pues es encontrar, o sea, digamos que hay un condón, pues en una habitación donde sucedieron los hechos, pues ese condón va a ser importante. Entonces, quien lo ve, eso quiere decir que lo halló. Vemos mucho en las películas que hay 3 personas en investigadores, el que haya, que es el que más sabe, pues el que más experiencia tiene, el que recolecta, que es el que recoge el condón, y el que embala, que es el que va a ponerlo en un frasco, en tales condiciones, pues el que en últimas termina de preparar esa muestra. En cambio, acá en Colombia, pues y en medicina, halló el médico y ¿quién puede ayudar al médico? Entonces, pueda que el médico, digamos, en el caso de la alcoholemia, digamos que la paciente pues estaba muy ebria y se necesita alcoholemia. Entonces el médico considera que hay que tomar una muestra de alcoholemia y ahí está el halló. El halló está en la mente del médico. No es un acto que todo el mundo ve, ¿sí? Finalmente, el médico le dice a la enfermera, señora Magolita, haga el favor y me le toma la muestra a la paciente. Entonces, menos mal, ahora la enfermería ya tiene entrenamiento, un poquito más de entrenamiento en esto del sistema de cadena de custodia, porque también les toca tener certificado para la atención integral en salud de víctimas de violencia sexual. Pero, pues, o sea,
cómo es el entrenamiento. Realmente la mayoría de estos cursos son virtuales. Entonces, hay que preguntar por el entrenamiento que esta enfermera, cómo la enfermera tomó la muestra. Entonces, hay que tener en cuenta en la cadena de custodia quién recolectó, si es diferente al nombre y apellido del médico, o pueden ser los estudiantes también. Los estudiantes de medicina también tienen que ir ahí en la cadena de custodia si es que tomaron la muestra. Y embaló. Entonces, ¿quién embaló? Podría ser quien ayuda al médico a embalar, a empacar toda esa muestra. Entonces, puede ser el mismo médico. Normalmente todas estas fases las hace el mismo médico. En medicina legal, pues sí las hace el mismo. Yo recolectó y embaló el mismo médico. Pero en el servicio de salud, como tiene un poquito más de ayudantes, entonces probablemente pues la enfermera ayuda a embalar si es que sabe, o los investigadores. Escuché por acá en Manizales que investigadores pues iban y les ayudaban a embalar a los médicos esas muestras como para que no vayan pues defectos en cuanto a la forma del embalaje. Y una sugerencia que humildemente les hago es que pregunten cuándo fue el embalaje, o sea, quién embaló y cuándo lo embaló. Porque si bien el médico, digamos, tomó la muestra de sangre, no le pidió favor ni a la enfermera ni a nadie, él fue el que recolectó cómo lo embaló. Entonces, esa muestra de sangre, ¿dónde quedó apenas la tomó? O sea, ¿cuánto tiempo tardó para llevarla a la nevera? ¿Cuánto tiempo tardó en rotularla? O sea, colocarle el nombrecito al tubo y al empaque plástico y todas esas cosas. Entonces, estos espacios de tiempo son supremamente importantes. Esto a veces sucede de manera continua cuando se puede, pero en un hospital, si hay demasiadas urgencias y muy poquito personal, desde la recolección al embalaje puede pasar demasiado tiempo y eso puede estar registrado en el rótulo y o cadena de custodia. Sin embargo, es bueno preguntarle al profesional de la salud encargado de estas muestras cuánto tiempo tardó en embalar, o sea, desde que recogió hasta que embaló, cuánto tiempo tardó y cuántas personas tuvieron contacto con la muestra.